Lucas, el autor del libro de los Hechos, escribe a todas las personas y hasta el día de nosotros este libro tan importante. Se conoce como un libro histórico, un libro que da mucha historia de las cosas que han pasado desde que Jesús resucitó hasta que terminando con la vida del apóstol Pablo. Pero también nos muestra el comienzo de la iglesia, cómo es que empezó la primera iglesia en Jerusalén, cuáles fueron los pasos que usaron o siguieron los apóstoles para guiar la primera iglesia, la expansión del evangelio al mundo de los gentiles por medio del apóstol Pablo y su equipo que trabajó con él, los sufrimientos, la dureza del pueblo de Israel, el rechazo hacia la persona del Señor Jesús cuando fue presentado a ellos. Toda esta historia nos presenta el libro de los Hechos. Y pareciera que este libro termina en el capítulo 28, pero como algunos decían, nosotros continuamos con el libro de los Hechos. La historia de la iglesia todavía está siendo escrita, todavía está siendo contada por nosotros, los que estamos en vida en este tiempo. Y la meta o el título de esta mañana es de poder, testigos, unidad. Poder, testigos, unidad. ¿Recibiréis qué? Poder. Me seréis testigos y perseveraban unánimes en la oración. Unidad. 3 puntos que queremos ver en esta mañana. Y la meta es que cada creyente entienda que Dios tiene un interés grande en las almas de las personas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también que Dios quiere que su iglesia comparte de su plan, comparte su evangelio. Él quiere que su iglesia evangelice, Él quiere que su iglesia enseñe la palabra de Dios en todo lugar. Esa fue la meta de Dios desde el comienzo. Cuando Dios escogió el pueblo de Israel, dice, ustedes me serán mi especial tesoro. ¿Para qué? Para luz a las naciones. El pueblo de Israel decidió voluntariamente rechazar a Dios, rechazar la oferta por lo cual Dios les ha escogido de ser luz a las naciones. Ahora en el libro de Pedro dice, nosotros la iglesia somos pueblo escogido de Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que los salvó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros vamos a decidir si vamos a hacer esa luz a las naciones o vamos a seguir el mismo patrón del pueblo de Israel de opacar a esa luz y rechazarlo. Cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que decidir qué vamos a hacer con el evangelio, qué vamos a hacer con la palabra de Dios y cómo lo estamos enseñando. Somos responsables como iglesia de enseñar la palabra de Dios. En nuestro texto que hemos empezado hoy, Jesús estaba a punto de regresar al cielo después de haber cumplido completamente el plan de Dios de la redención para el hombre. Él estaba caminando con sus discípulos, Él estaba dándole los últimos enseñanzas cuando estaba en su vida terrenal. Y Él les hablaba de la necesidad de continuar haciendo la obra de Dios. Y que ellos no lo podían hacer hasta que ellos reciban la promesa del Padre. Mira el versículo 4, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. Ahora, Lucas empieza dando un testimonio tremendo. Y el testimonio es la aparición del Señor Jesús a sus discípulos después de su resurrección. Acuérdense que los soldados fueron y empezaron a proclamar que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo del Señor Jesús. Pero la Biblia
mostró que Jesús de verdad resucitó. Y acá Lucas está dando testimonio de esa resurrección. Y no solamente da testimonio de su resurrección, sino de su ascensión a los cielos. Jesús ascendió después de hablar a sus discípulos, pero les dijo: ustedes esperen en Jerusalén, ¿qué? La promesa del Padre. Ahora, la pregunta lógica es: ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué promesa tenían que esperar del Padre? Jesús en el libro de Juan habló de esta promesa. Vamos a San Juan capítulo 14, un ratito conmigo. San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora quiero que entendamos bien: Jesucristo estaba presente en la tierra con sus discípulos. No era necesario la presencia en las personas del otro consolador. Él promete otro consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Jesucristo es un consolador, el Espíritu Santo también es un consolador. Entonces lo llama el consolador. Y dice que este consolador será dado del Padre. ¿Pero para qué? ¿Para qué será dado? Ahí lo dice en el texto, léanlo conmigo. El versículo 16. Para que esté con vosotros por un rato, por un tiempo, por algunos años, para siempre. Entonces era un consolador que iba a estar con nosotros, que iba a estar con sus discípulos para siempre. Ahora, él dice también quién es este consolador. Dice que él es, ¿qué? ¿El Espíritu de qué? ¿El Espíritu de qué? ¿El Espíritu de qué? No un espíritu de error, no un espíritu de mentira. El Espíritu Santo ha sido prometido como el Espíritu de verdad. Ahora, versículos anteriores, versículo 6, ¿qué dice? A ver, quiero que ustedes vean conmigo. ¿Qué dice el versículo 6? Jesús es la verdad. Él declaró: yo soy la verdad. Y ahora dice: el Espíritu que va a venir del Padre es Espíritu de verdad. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Dios es Dios de verdad. Entonces, Dios el Padre es verdad, Jesucristo es la verdad, su Espíritu es verdad. Entonces, la verdad se encuentra ¿en quién? En Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. Y quiero enfatizar eso porque a veces tenemos miedo de hablar de la persona del Espíritu Santo, pero ha sido prometido a nosotros. El Espíritu de verdad, y también dice acá que este Espíritu de verdad no puede ser recibido por el mundo. ¿Por qué? Porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Ajá, ahora hay algo diferente acá. Es el Espíritu de Dios. Es un consolador. Consolador significa paracleto, uno que viene al lado de nosotros para consolarnos, uno que está al lado de nosotros para animarnos, uno que está al lado de nosotros para enseñarnos el camino de verdad, uno que está al lado de nosotros para caminar junto con nosotros la vida cristiana. El paracleto es el Espíritu de verdad que viene del Padre para que esté con vosotros para siempre, pero ahora dice: mora en vosotros. Entonces, ¿significa que el Espíritu Santo mora en mí?
Y si mora en mí, ¿desde cuándo entró en mí? ¿Y cómo entró en mí? Dice, mora en vosotros y, ¿qué más? Estará en vosotros. No solamente mora con nosotros, al lado de nosotros, sino está en nosotros. ¿Cómo es esto? Lo vamos a explicar. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesucristo sigue hablando y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él os lo enviaré. ¿Quién va a enviarle el Consolador? Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿quién? ¿Quién es? El Consolador. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su obra? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador. En el capítulo de Hechos hemos visto Jesucristo dice, dentro de poco seréis bautizados con el Espíritu Santo. Él usa un término interesante y vamos a explicar lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque se habla mucho, ¿no? ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo? Y la enseñanza hoy día es que si has sido bautizado con el Espíritu Santo tienes que caer, tienes que hablar en lenguas, tienes que hacer manifestaciones de los dones. La pregunta es, ¿verdad o falso? No me contesten, piénsenlo. Entonces, pero acá dice que este Consolador cuando viene va a convencer al mundo ¿de qué? Del pecado. ¿Quién nos convence de que somos pecadores? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convence de que hay justicia de parte de Dios? Que Dios vino a morir por nosotros, que Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. El Espíritu Santo. Pero ¿quién también nos convence de que si rechazamos a Cristo va a haber un juicio? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el Consolador, el Espíritu de verdad. Él habló, Él hablará la verdad de Dios. Y no puede mentir. Nada malo puede proceder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me puede guiar a hacer lo malo. Entonces, esto es importante porque a veces queremos justificar lo malo que nosotros hacemos. O decimos ya, yo soy creyente, pero continúo viviendo en pecado porque así soy yo. Esa es mi debilidad. Cuidado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido prometido para estar en nosotros. Es el Espíritu Santo y Él nos guía a toda santidad. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? ¿A qué? A toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Tremendo. El Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad de Dios. Recibe la verdad de Dios y nos lo enseña a nuestra vida a través de su palabra. Ahora, Pedro más adelante dice que el Espíritu Santo es el autor de la palabra de verdad. Él guió todo el proceso. Entonces es una persona, la tercera persona de la unidad de Dios que vive en nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? Aquellos que hemos recibido el perdón de Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Desde ese momento Dios nos ha garantizado algo. Dios nos ha dado su Espíritu para que esté con nosotros
para siempre, porque Él nos va a enseñar toda la verdad. Nos va a guiar a toda la verdad. ¿Qué más hará Él? Dice Jesucristo, Él me glorificará. Entonces, ¿por qué una persona no puede decir que es creyente pero sigue viviendo en pecado? Porque el Espíritu Santo que mora en él, su meta es de glorificar a Cristo a través de tu vida. Tu vida tiene que ser para la gloria de Cristo. Entonces tú tienes que entender esta verdad. Si no, siempre te vas a dejar engañar por Satanás de que está bien vivir un poquito en pecado. No hay que ser tan santo. No, es el Espíritu Santo. Nos va a guiar a toda la verdad. Nos guía a la santidad. Pero también nos va a enseñar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, dice Jesucristo, tu palabra es verdad. Entonces, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios para leerla, ¿quién nos enseña? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su meta es de glorificar a Cristo. Para que tú y yo podamos vivir para la gloria de Dios, para la alabanza de Cristo y para glorificarle en todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Nos conviene o no nos conviene una promesa así? Claro que sí. Ahora, ¿qué mentalidad o pensamiento tengo yo de quién es el Espíritu Santo? Porque la verdad es que a veces ignoramos su presencia, ignoramos su obra en medio de nosotros. La presencia de Dios está presente aquí en el mundo, porque vivimos en un mundo pecador, vivimos en un mundo corrupto. Vemos que los pecadores están aumentando, vemos que no solamente se aumentan, sino que están prosperando. Y nuestra alma gime porque decimos, ¿por qué ellos hacen mal y les va bien y yo que quiero vivir una vida cristiana agradable a Dios, me va mal? ¿Por qué? Porque ignoramos la obra, la presencia del Espíritu Santo en este mundo, en nuestras vidas. Entonces, volvamos a nuestro texto, en Hechos capítulo 1, versículo 5. La promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, la próxima semana vamos a ver cuando viene el Espíritu Santo, descendió sobre los apóstoles y hubo algunas manifestaciones. La primera manifestación fue que ellos empezaron a hablar, ¿en qué? No tengan miedo de decirlo, ¿hablar en qué? En lenguas, ¿no? Esa fue la primera manifestación de cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Ahora, la pregunta es, ¿qué es hablar en lenguas? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. La próxima semana lo vamos a ver. Ya quédense con este incógnito. Pero la enseñanza hoy día sale de esta experiencia que sucedió en el libro de Hechos. Y hay grupos que dicen, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, entonces esa persona tiene que hablar en lenguas. La pregunta es, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Es una experiencia después de la experiencia de la salvación o qué es? La Biblia nos dice, vaya conmigo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él, esa persona, él es Cristo, viene hablando de Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellado. Esa palabra es bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. La pregunta es, ¿cuándo es una persona bautizado con el Espíritu Santo? Según el texto. Véanlo ustedes mismos conmigo. ¿Cuándo es bautizado? Escucho murmuraciones, pero no escucho palabras. ¿Cuándo qué? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Cuando han escuchado el evangelio, cuando han entendido que son pecadores y habiendo que creído ¿en quién? En Cristo. En ese momento, en ese acto de creer en Cristo como mi Salvador, que dice, fuisteis, no dice serás. Es una obra que se cumplió, que ha sido realizado en un momento determinado. Cuando yo he creído en Cristo Jesús, cuando tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, en ese momento fuiste ¿qué? Sellado, bautizado. Y esa es la obra que Dios hace en el momento de creer en Cristo como mi Salvador personal. Me transforma en su Hijo y pone su Espíritu dentro de mí como garantía de esa transformación, declarándome como su Hijo para siempre, perdonando y quitando mi pecado y garantizándome el cielo como mi lugar de vivir para siempre. Es una obra de Dios. No siento nada. Yo no sentí que en el momento de creer me mojé. No es algo que voy en el agua. El bautismo del agua es diferente que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el momento que Dios quita mi pecado, me limpia, me perdona y me pone dentro de su familia y me acepta como su hijo para siempre. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver con hablar en lenguas. ¿Entendemos? Es una obra de Dios. Es una obra que Dios hace. Vamos a estar hablando de lo que sucedió en el libro de Hechos con los apóstoles, porque está relacionado con eso, pero vamos a explicarlo. Pero en esta mañana quiero que entendamos que el bautismo es una obra que Dios hace. Cuando el momento que yo creo en Cristo Jesús, me perdona, quita mi pecado y me acepta como su hijo para siempre. Transforma mi vida y me declara que libre, inocente, perdonado. Me lava, me justifica, me santifica. Tremenda obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo y pone su sello, su garantía dentro de mí. Su garantía es para mí, es para ti. El hecho de que la obra que Él ha hecho no es algo liviana. El hecho de que Él pone su sello, su Espíritu Santo dentro de mí es para garantizarme de que mi salvación, de que tu salvación es eterna en Cristo. Y podemos confiarle a Dios. Porque Él es el Dios de verdad, Cristo es la verdad y el Espíritu es el Espíritu de verdad. La verdad de Dios mora en mí. Y porque la verdad de Dios ahora mora en mí por medio de la persona del Espíritu Santo, yo puedo hablar la verdad. Yo puedo vencer el pecado y yo puedo vivir en la verdad. Y lo mismo para ti. La pregunta para ti en esta mañana, ¿ya has sido bautizado tú en el Espíritu Santo? ¿Ya has creído en Cristo Jesús como tu Salvador personal? ¿Lo has recibido en tu vida? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cómo fue eso? La obra de Dios. Algo que Dios hace. Es una obra de Dios, no es algo que yo tengo que buscar, no es algo que yo acepto a Cristo hoy y después tengo que buscar el Espíritu Santo y cuando Él entra como una electricidad en mí y caigo y hago todo un show. No tiene nada que ver con eso. Es una obra de Dios, quita mi pecado, me limpia, me lava, me declara justo, me declara santo
y me acepta como su hijo. Y como garantía de esa aceptación, el Espíritu Santo viene a morar en mí y en ti si has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hace cuando viene a la vida de una persona? Nos dice también en nuestro texto, volvamos a Hechos capítulo 1. ¿Han entendido acerca del bautismo del Espíritu Santo o quedó dudas? Quiero estar seguro de esto. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué es la obra o cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos tenían una preocupación. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones. Eso está en el solo conocimiento y potestad del Padre. Pero, él vuelve a su tema con ellos. ¿Pero qué? ¿Recibiréis qué? Ahí está. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Le da poder. Entonces, poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en mí, Él me da poder. Poder para hacer la obra de Dios, poder para vivir para Dios. Yo no tengo ningún poder espiritual si ese poder no fuese dado por medio del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo hacer la obra de Dios si ese poder no ha sido dado, fuese dado por medio del Espíritu Santo de Dios. El verdadero poder viene del Espíritu Santo de Dios en mí. Poder espiritual. Poder para vivir para la gloria, para la honra y alabanza de Cristo. A veces queremos vivir para Dios en nuestra propia fuerza y fallamos continuamente y eso nos desanima. Pero tenemos que recordar que tenemos el Espíritu Santo y Él es el que me da el poder espiritual para vivir para la gloria, honra y alabanza de Cristo. Poder para decir no al pecado y vencerlo. Él me da el poder para no participar del pecado. Así que ninguno dice, no, lo que pasa es que me ganó el pecado. No, el pecado no te puede ganar. Pablo dice que ya hemos sido liberados del poder del pecado. No es para que el pecado volviese a enseñorear de nosotros, sino nosotros podemos vencerlo por medio del Espíritu de poder que está en nosotros. El Espíritu de verdad me va a guiar a la verdad. Entonces, cuando viene un pensamiento malo en mí, inmediatamente el Espíritu Santo me habla a la conciencia y me dice, no hagas eso porque eso está en contra de la verdad de Dios. ¿Sabe lo que muchas veces hacemos? ¡Shh! Lo callamos. Porque viene un mal pensamiento como hay que vengar de esa persona que te ha herido. Hazle un mal. Tu carne te indica y te alimenta para hacerlo. Te presenta la oportunidad. Ahí está tu enemigo y aquí está la espada. Agárralo, córtalo en pedazos, mándalo por las provincias y listo. Y el Espíritu Santo te dice que ámalo. Y tú le dices no. Pero el poder, la presencia del Espíritu Santo está en mí para guiarme a toda verdad. La verdad de Dios. Él me da poder para hacer la obra de Dios efectivamente. Me da poder para hacer la obra de Dios con efectividad. Yo no puedo hacer la obra de Dios en mi propia fuerza.
Es decir, sí puedo hacerlo, pero no va a ser efectivo. No va a hacer un impacto en la eternidad. ¿Por qué? Porque si lo estoy haciendo en mi carne, lo estoy haciendo viviendo en pecado, de nada me sirve. Porque Pablo dice que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho con Cristo en nuestra vida, sea bueno o sea malo. Y si estoy edificando mi obra con madera, heno y hojarasca, el fuego de Dios va a pasar y quemarlo. Y cuando sé que estoy haciendo mi obra con madera, hojarasca y heno, cuando estoy tratando de hacerlo en mi propia carne. El Espíritu Santo me da el poder para hacer la obra de Dios con eficacia. Me da poder para perdonar a otros cuando me hieran, cuando me ofendan, cuando me traicionan. El Espíritu Santo nos da el poder. En nuestra propia carne no tenemos deseo de perdonar. Por eso el creyente es diferente de los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente muestra amor. Y la gente nos dice, son tontos, son sonsos. ¿Por qué hacen eso? Porque el Espíritu Santo me guía a hacer las cosas de Cristo. Y Cristo perdonó a sus ofensores. Cristo perdonó a los que le traicionaron. Cristo perdonó a los que le negaron. Cristo perdonó a los que le rechazaron. Y el Espíritu Santo en mí me da el poder para vencer, para perdonar. La presencia del Espíritu Santo en mi vida. La presencia del Espíritu Santo estuvo en las Escrituras. Estaba presente en la creación del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Estaba presente ahí. Él también estaba en la obra de creación. Él ayudaba. Estaba presente en la creación del hombre y de la mujer. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando? Con el Hijo, con el Espíritu Santo. Estaba allí presente. Estaba presente en la vida de Abraham. Él ayudó a Abraham a creerle a Dios al salir de su tierra a la edad de 75 años para ir a un lugar desconocido. Él ayudó a Abraham a obedecer, a creer la promesa de Dios de darle un hijo aún siendo de edad avanzado como de 100 años. Si viene una promesa de Dios a ti que tienes 80 y pico y Dios te dice, bueno, de aquí a un año te voy a dar un hijo, tú le mirarías y dices, a mí un viejo, me lo vas a hacer. Pero el Espíritu Santo le ayudó, estaba presente ahí, ayudándole a Abraham a creer. Fue el que guió y sostuvo a Moisés haciendo la obra de Dios en el desierto. Cuando Moisés estaba desanimado, el Espíritu de Dios estaba allí para sostenerle. En Hebreos dice, él se sostuvo como viendo al invisible. Fue el que dio sabiduría a Josué cómo vencer las murallas altas y gruesas de Jericó. Él estaba allí caminando con Josué, dando las vueltas diariamente. Él ayudó, poniendo fuerza en sus voces para gritar, para creer la promesa de Dios. Fue el que dio fuerzas a Sansón para pelear y destruir a los filisteos. No fue el cabello largo de Sansón que le dio fuerza. Fue el Espíritu de Dios. Observe cada vez que él actuó, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Estaba allí presente, ayudándole a Sansón. Fue el que dirigió a David en su pelea contra Goliat y le ayudó a ser un gran rey. Fue el que le ayudó a tener un corazón conforme al corazón de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a pelear la batalla contra la carne. Nos ayuda a ser un gran hijo de Dios. Él es el que nos ayuda a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Fue el que dio palabras de denuedo
a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando pararon ante el rey Nabucodonosor y le dijeron: no serviremos a tus dioses, ni adoremos la estatua, ni adoraremos a tu estatua de oro. Y aunque ellos fueron lanzados en el horno de fuego por parar firme por su fe, la presencia de Dios estaba allí con ellos. No importa la situación que nosotros pasamos, si nosotros decidimos parar firme, confiando en el Espíritu Santo, la presencia de Dios va a estar con nosotros y nos va a guiar, nos va a ayudar. Fue el que dio valentía a Daniel a seguir orando y creyendo a Dios, aun cuando hubo un edicto de parte del rey Darío que nadie pudiese orar en espacio de 30 días a otro Dios. Daniel fue echado en el foso de los leones, pero la presencia de Dios estaba allí con Daniel. La Biblia nos dice: pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dado a los creyentes. Así que nosotros también tenemos el mismo Espíritu que estuvo presente en estos hombres. Nos da poder. En segundo lugar, nos ayuda a ser testigos. Dice la Biblia: y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nos habla de dar testimonio de Cristo a todas las naciones. En otras palabras, evangelismo. La obra de predicar el Evangelio tiene que ser hecho en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia, de juicio. Él es el que va a traer a las personas a Cristo, no yo, no tú. Nosotros tenemos que ser fieles en ser ese testigo de Cristo para las naciones. ¿Estás predicando el Evangelio en tu propio poder o capacidad o en el poder del Espíritu Santo de Dios? Nosotros hemos sido enviados para predicar el Evangelio, para anunciar a todos que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay perdón de pecados. Y aun cuando el pecado arruinó nuestra vida, Cristo Jesús murió por nosotros, amándonos. Murió en una cruz, allí en esa cruz derramó su sangre. Allí en esa cruz murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte. ¿Para qué? Para darnos perdón de pecados, para darnos vida eterna. Para que nosotros podamos vivir para su gloria, su honra y su alabanza. Nuestro evangelio como iglesia tiene que empezar en nuestra zona. Y agradezco a Dios que estamos predicando el evangelio. Hemos tenido 3 semanas de campamento para predicar el evangelio. Lo seguiremos haciendo. Pero el corazón de Dios es que vayamos hasta lo último de la tierra. Y es ahí donde tenemos que poner también nuestro corazón. De seguir avanzando. Jerusalén, Judea, Samaria y el panorama más grande hasta lo último de la tierra. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Tenemos que poner nuestro corazón, tenemos que poner nuestra disponibilidad, tenemos que poner nuestras finanzas para que otros puedan ir a lugares lejanos hasta lo último de la tierra. Podemos ir con esas personas o a través de esas personas predicando el evangelio, sosteniendo la obra misionera de Dios. Él nos ayuda a ser testigos. El Espíritu Santo. Pero observe conmigo el versículo 14. Dice: todos estos perseveraban ¿qué? Unánimes en oraciones, en oración y ruego. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Nos ayuda a vivir en unidad. Nos ayuda a perseverar en la unidad. Pablo lo dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
La unidad de la iglesia se verá en su compromiso, como dice acá en el libro de Hechos, a la oración. Estaban perseverando unánimes ¿en qué? En la oración y ruegos. Satanás no quiere la unidad de la iglesia. Él es el enemigo de la iglesia. Por eso está trabajando duro en contra de la iglesia para traer desunión en nuestra forma de pensar. Pero esa es la forma de pensar del pastor. O ese es yo tengo otra forma de pensar. Trae desunión en predicar un evangelio diferente. Por eso hoy en día escuchamos diferente evangelio. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad que ofrece, si tú le das dinero a Dios, Dios está obligado a darte más. Trae desunión en no ver la importancia de orar como iglesia. Nos dice el libro de Hechos que Pedro fue puesto preso por el rey Herodes. Y la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Tremendo el poder de la oración. Y mientras la iglesia estaba orando, Dios obró de una forma milagrosa. Un ángel bajó del cielo, le soltó las cadenas a Pedro, abrió las puertas imposibles y Pedro caminó hacia afuera libre. ¿Crees eso? La iglesia, cuando la iglesia se reúne para orar, hay un poder en ese acto de reunirnos para orar. ¿Cuántas veces hemos orado por los enfermos como iglesia y hemos visto a Dios responder nuestras oraciones? Porque la iglesia perseveraba unánimes y Satanás quiere destruir esa unidad. No es importante venir a orar. Los jueves, ¿para qué? Si ya puedes orar en tu casa, está bien orar en la casa, pero tenemos que reunirnos como iglesia para orar. Nos trae desunión en trayendo diferente opinión acerca del Espíritu Santo. No quiere que nosotros entendamos que Él es el Espíritu de Dios, que es una persona, que es la tercera persona de la Trinidad de Dios. No quiere que veamos eso. Quiere que pensemos que el Espíritu Santo es una energía de Dios. Es como una electricidad que entra y te va pasando por el cuerpo. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Diferentes explicaciones, opiniones de hombres acerca del Espíritu Santo. Pero hemos visto claro que el Espíritu Santo viene del Padre, directamente del Padre. Es el Espíritu de verdad, es un Espíritu de poder. Pero también trae desunión haciéndonos débiles al estar viviendo en pecado. Cuando la iglesia vive en pecado, esa es la obra de Satanás. Cristo nos salvó, no para volver al yugo de pecado, no para volver a vivir bajo la esclavitud del pecado, sino para vivir en libertad, para ser guiado por su Espíritu Santo. Por eso nos dejó el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice en San Juan? Él os guiará a toda la verdad. Si yo estoy consciente de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, voy a darle el lugar para que Él me guíe a toda la verdad. Pablo lo dice así: sed llenos del Espíritu Santo. Ese sí es un acto tuyo y mío como hijo de Dios, de someternos todos los días al Espíritu Santo y decirle: lléname con tu poder para que yo pueda vivir en la verdad de Dios hoy. Enséñame la verdad de Dios. Me someto bajo tu enseñanza, me someto bajo tu autoridad. Ese es tu deber, ese es mi deber, de ser llenos del Espíritu Santo cada día, de permitir que Él me llene con ese poder. La presencia del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo. Recordemos lo que dijo Jesucristo: Él me glorificará a mí. Su meta es de glorificar a Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es de traer unidad con Cristo y con el Padre. No desunión.
Cuando hay desunión, definitivamente no es la obra del Espíritu Santo. No nos equivoquemos. Cuando hay desunión, cuando hay pleitos en la iglesia, cuando hay ira en la iglesia, eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es unidad con Cristo y con el Padre. Unidad en el mismo mensaje del Evangelio de Cristo. Unidad en la fe. Es decir, lo que decimos, creemos y vivimos. Unidad en el bautismo, la vida cristiana vivida para la gloria de Dios y para la gloria de Cristo. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás viviendo la fe? ¿Cómo estoy viviendo yo mi fe? ¿Quién es visto y glorificado a través de mi vida? ¿Yo como persona o Cristo? Si es Cristo, entonces la obra del Espíritu Santo está siendo realizada en ti. ¿Estás viviendo lleno del Espíritu Santo? ¿Estás sometiéndote bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios? Que Él ha puesto dentro de ti como el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu de la unidad. Es importante que nosotros como iglesia recordemos que es tiempo de despertar y darnos cuenta que tenemos la promesa del Padre, el Espíritu Santo, como nuestro guía. Y Él está en nosotros los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, para darnos poder para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra y vivir en unidad en la iglesia que Cristo compró con su sangre. Permanezcamos unánimes en la oración, una cualidad que caracterizaba a la primera iglesia en el libro de los Hechos. Y debe ser esa cualidad que caracteriza la iglesia La Roca, una iglesia unida en oración. Por eso los jueves tenemos que crecer como iglesia. Estamos poco a poco, pero podemos hacer nuestro esfuerzo. Tenemos que creer que necesitamos depender del Espíritu Santo. El hecho de que yo no vengo a la iglesia, al culto de oración, muestra de que soy independiente de la iglesia. Y Dios quiere que vivamos en dependencia, en unidad. Hagamos nuestro esfuerzo. No pongas excusas. No pongas excusa para no venir los jueves a orar. Haz tu esfuerzo. Estoy seguro si el jueves en la noche juega la Alianza y la U, vas a hacer todo tu esfuerzo para poner la pantalla más grande en tu sala para ver. Entonces este jueves va a haber una batalla entre el Espíritu Santo y el diablo. Y tú lo puedes vencer y ganar por medio de la oración. Ven este jueves acá. Así quiero ver la iglesia lleno. Tres cualidades, y termino con esto, para ser una iglesia misionera. Poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el poder me lleva a una vida de santidad. Número 2. Voy a ser un testigo de Cristo. Vamos a ser una iglesia que evangeliza. Una iglesia que va hasta lo último de la tierra. Y la tercera cualidad, una iglesia en unidad. Especialmente en oración, buscando conocer el corazón de Dios y su voluntad para las naciones. Oremos.